Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Las aguas que nacían de la vertiente de la casa del Señor son como un río. Nace pequeño, se ensancha, se hace profundo y desemboca sereno, ancho y caudaloso en el mar. Por donde pasa, genera vida. La casa de Dios es la iglesia o cada uno de nosotros que desde lo pequeño debe ir ensanchando el espíritu y profundizando la vida con Dios, siendo generadores de vida por donde pasemos. Ojalá lleguemos como los ríos al mar de Dios. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor y faltos de su misericordia. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko ñande yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Padre, que las venerables prácticas de este tiempo cuaresmal dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres el mensaje de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba al oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi
que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió al este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo: ¿has visto, hijo del hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver vi que la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que mueven por el suelo, y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llega hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas. Y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, que crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. El Señor está con nosotros. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. El Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. El Señor está con nosotros. Lábrame la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años.
Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿quieres sanarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, has sido sanado, no vuelvas a pecar. De lo contrario, te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Él le respondió, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este camino hacia nuestra Pascua. Estamos en la cuarta semana del tiempo cuaresmal. Y fíjense, esta lectura hermosa que pedagógicamente hoy la Iglesia nos está presentando es este paralítico. Dice que está aquí, en primer lugar, está acostado, significa siempre enfermedad. Recuerdan las posiciones que nosotros recordamos en la Biblia. El estar parado significa estar alertas, como para la lucha. El estar sentado es el maestro que enseña, el magíster, cátedra, catedrático. El estar de rodillas significa el estar suplicantes al Señor, de su gracia, de su misericordia. Y el estar acostado significa, estamos entonces inmóviles. Y entonces esto ya nos está queriendo decir, queridos hermanos, que el hecho de estar yaciendo, acostado, paralítico, significa una muerte espiritual para cada uno de nosotros. Y aquí hay una persona que está muerta en síntesis. Ese paralítico entonces somos nosotros, o puede ser mi familia, o puede ser mi comunidad. Ñañe no bebé, naña puay, naña hasei mi sahabe, naña confesasei, peñan de yarando poco ñandreje, o sirpañandreje, upe apere ya hayseñande. Bueno, eso significa, ya comienza con esta manera de presentarnos. Hay un elemento muy interesante. Dice que aquí estaba esta piscina que tenía 5 pórticos y sobre, o mejor dicho, bajo esos pórticos, bajo las alas entonces del pórtico, bajo esos corredores, yacían muchos enfermos encima. Yacía una multitud, de la palabra del Señor. Ciegos, lisiados, paralíticos, enfermos. Entonces, queridos hermanos, ¿qué significa para San Juan estos 5 pórticos? Los 5 pórticos significa entonces la Torah, significa entonces la ley de los judíos. Upeahupe entonces en las hace. Es decir, que la misma Torah, la ley de por sí, la ley por la ley, nanemongueramo ay, heise upeahina. Porque haupe veñan de yara o uta lleva hoya candemba ella baja ne putimuja ba ella baja ella ne mopua. Y entonces ahora entramos en lo esencial. Había un hombre que estaba enfermo de hacía 38 años, otro elemento importante. De la 38, de ahí 36, de ahí 30, de ahí 40, porque 40 justamente significa toda una generación, toda una vida. 38 quiere decir que ya porque te está hablando justamente de la Torah, te está hablando simplemente de la ley. Y la ley,
Upea nande mongueray, upea dicen de ina. La ley simplemente nande mongueramo ay. Cuando nosotros somos leguleyos, queridos hermanos, cuando nosotros solamente vamos detrás de los ritos, cuando nosotros queremos juzgar, queremos utilizar como una regla, como una medida para aplicar más bien a los otros estos elementos, ¿verdad?, de cómo tenemos que vivir la vida cristiana, al final de cuentas nos damos cuenta, percibimos que al final primero matamos al otro porque lo estamos juzgando y no le damos esa oportunidad para curarse. Y continúa ahí, upea y signa. Un majeta más una mina, 38 años va de venda y ya pues. Diga tu ñamo güera ababe bebesa. Sin embargo, aquí aparecerá, ¿verdad?, la misericordia, el amor de Jesús que viene, que se acerca a este que está enfermo. Y Jesús, por eso, miren lo que le pregunta directamente, ¿quieres sanarte? Va a ser coñan de yara auto por ando lluere para sebigo. Si ella ponango bebe hina, más vimos hina bebe oñen no hina. Diga tu ni opu ni va bebe ya puedo por ando lluere, quieres sanarte. Pero ¿por qué, queridos hermanos? Porque upea este día peñan de yara o por ando de hina. Quieres sanarte significa vos te hacer responsable entonces de ese pedido y de esa súplica. Ecuera sebio, le pongo a sebio. Pero vos sos entonces el responsable, el que vas a dar. Esta es una pregunta retórica, ñande ya lleva. Porque en derei cua ponaina pe otro, hoy cotemejandere a o cuera sea lleva. Pero con esta pregunta te hace reflexionar a vos, al enfermo, tomar conciencia entonces de lo que estás pidiendo. Tiempo de Cuaresma es eso, queridos hermanos, tomar conciencia. Ya cuera sébigo, ña pua sébigo, tai coña genducente, ya ella sente, va ella va un año más de Cuaresma. O ságina, un año más de Cuaresma, pero para él allí ya puedo ver, aña quinimito bebé, aña continúa allí de la misma manera. Diga tú, digo, ves. Entonces esta pregunta es elemental y fundamental en el día de hoy en que estamos haciendo nuestro camino cuaresmal. ¿Quieres curarte? ¿Quieres sanarte? Aquí viene la respuesta, ciertamente, de este que está enfermo. Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Upeago dice ahí una comunidad, si yo que fuera. Va ella pañande ya ye shakuaja, va ella pa ya shakuaba o inhañande apuitepe las asía lleva. Pero no es el enfermo simplemente físico. Ese enfermo, no sé, que tiene alguna dolencia. Sí, no andas ahí, sino que verdaderamente la yeikuana mapa las hacía espiritualmente. Esta oña de apuitebe lleva cristianos haisha, oye enda ye cristianos lleva, pero que nunca se van a la misa, nunca se acercan verdaderamente a una confesión, nunca celebran su fe. Pero oña de oye esa cuana, ya es sana. Maico mío ya lleva peña de quereña de yo que fuera de nuestro barrio, nuestra familia, nuestra propia casa. Y entonces, viste, aquí está diciendo, Señor, no tengo a nadie que me sumerja. Ojalá entendamos esto, sumergirnos, llevar, introducir, sumergir, bautizar a esa persona que necesita de nosotros. Oigo te vengo, Ina. La evangelización es urgente y la evangelización es necesaria. Y sabemos muy bien que nuestro Papa Francisco cada vez es más insistente y algunas veces incluso casi rompiendo, por decir así, esas reglas. Nuestro Papa Francisco dice, salgan, tienen que anunciar, tienen que decir, iglesia en salida. Iglesia que no tiene que ser autorreferencial. Hoy por V término pea lleva. Pea que dice, mañana la nepunu de mañana güey ande punu ani güey ande yesa cuay o caugoto más para lo que te vean de hay que mirar entonces y por eso muchas veces nos cerramos y entonces creemos en cualquier cosita, ¿verdad? Y entonces vaticinamos como que nosotros sabemos todo y porque así dice, ¿viste? La ley, no. La ley verdadera es la ley de la misericordia, la ley del amor, pero entonces esa ley es una ley que siempre tiene referencia al ver, al jorao, dice en griego, quiere decir eikepe y pupe, eikua mava pendera pisao y conteneva lleva, aupeu y entonces neika tú, dera ereña capua, aupeemos acapua y pendera pisabe. Entonces, queridos hermanos, vamos a continuar nuestra Eucaristía. Aquí hay más elementos para reflexionar. Ciertamente que nuestro
corto tiempo de nuestra homilía no podemos hacer todo, pero por lo menos entendamos que el Señor una vez más nos está diciendo que la ley por la ley nunca entonces nos va a llevar a una salvación total. Será un instrumento, tampoco lo vamos a tirar, porque es elemento importante para que nosotros podamos hacer un camino. Pero ese elemento nos tiene que ayudar a encontrarnos verdaderamente con Cristo. Y se dan cuenta que después Él tampoco le conoce. El que me curó, el que me sanó, me dijo, pero hay mapa. Después hay un proceso y después le conoce este paralítico quién es Jesús verdaderamente. Pidamos esta gracia, sigamos haciendo este proceso, preparémonos a nuestra verdadera resurrección. No nos quedemos paralíticos, ni que ya pitate bebé, ya pununiga llevas allá la peñan de yara, veja hoy potaja esa peñan de la pisacuera ve muanabe. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. Respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre esté atenta para dar vida y salud espiritual a quienes se acercan a los sacramentos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, para que manifiesten disponibilidad para servir de corazón a la Iglesia y a los demás, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que renueven sus compromisos con la sociedad y lleven una vida coherente, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los padres de familia, para que abran sus corazones al don de la fe y enseñen a sus hijos el camino de la salvación. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que alcancen la gracia del perdón y la salvación. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, todas estas oraciones que acabamos de presentarte aquí y hemos traído sobre el altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vi tanta gente un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas y adiviné tu abrazo gigantesco y sé que sus historias recibías. Por eso tu altar luce vino y pan, son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza, que te daremos, si todo es tu regalo, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, los dones que tú mismo nos diste, que sean para nosotros prueba de tu providencia en esta vida mortal y alimento eficaz para la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y el amor fraterno, por la celebración de estos misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, los apóstoles, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara. Reite aba, angai para puwi, ore por yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara. Reite aba, angai para puwi, ore por yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara. Repe aba, angai para puwi, ore bopu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Padre de bondad, purifica nuestros corazones y renuévanos con los sacramentos, para que también nuestro cuerpo encuentre en ellos la fuerza para la vida presente y el germen de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre la Virgen, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Les invito, queridos hermanos, para mañana 17 de este mes de marzo nos encontramos todos para nuestro retiro espiritual, el ejercicio de la buena muerte, como lo llamaba San Juan Bosco, desde las 14 horas hasta las 18 horas. Nos encontramos todos sobre Alas Paraguayas 1550. Es un momento hermoso para evaluar nuestro camino cuaresmal. Que Dios les bendiga a todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco?
el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.